Bien, habíamos quedado la última vez que estuvimos, creo que hace 15 días, y decíamos cuando vimos este texto glorioso, que esta es la declaración más apasionada que el Señor ha hecho y que sobrecoge la dimensión de la propuesta que Él nos hace, como veíamos hace 15 días, cuando Él se ofrece como nuestra comida, como nuestra bebida, Él mismo. Y dice que de eso depende nuestra vida. Que si nosotros tenemos vida es porque nos alimentamos de Él, porque su carne y su sangre dan vida eterna y nos produce una vida de resurrección que culmina el día postrero. Y el Señor hablaba de ese día, el día postrero, para las personas que hemos recorrido la Biblia. Sabemos que el día postrero, el Señor lo narra al final de los tiempos, cuando Él lleve su pueblo y ese pueblo escuche esa voz de: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito entre tanto que sale el Señor a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y ese momento de resurrección, reservado para ese momento estelar de los que participan en la primera resurrección, porque dice que los que participan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y el Señor citó allí ese momento donde los muertos en Cristo, como dice la Escritura, resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento en la tierra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y el Señor narra ese día, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. En ese tiempo había gente que en la primera iglesia decían que la resurrección había llegado, y el apóstol los reprende, les dice que de ninguna manera eso es cierto, que todavía no ha llegado el día postrero, que la resurrección no se ha dado, porque mucha gente dice: no, ya estamos resucitados. Le dicen: no. El día de la resurrección es una redención plena, completa, donde vamos a gozar finalmente de una naturaleza plena en el Señor, de un cuerpo nuevo, como el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, un cuerpo que es real, pero es como dijo el apóstol, cuando le hacían la pregunta de que con qué cuerpo se iba a resucitar, entonces él dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando nosotros hemos traído la semejanza de Adán y Eva en ese cuerpo animal sujeto a pecado, a enfermedad, a corrupción, vamos a heredar un cuerpo espiritual como el que el Señor tiene, dice, semejante a Él, un cuerpo que sí puede vivir la vida eterna con el Padre, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu, por el resto de la eternidad. Y ese cuerpo, dice, tiene una gloria como la del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ese día no ha llegado, va a llegar, y por eso nos preparamos y nos estamos dejando preparar los que realmente se están dejando preparar. Porque aquí hay una propuesta del Señor, una propuesta gloriosa, que los cristianos verdaderos han esperado al paso del tiempo durante estos 2 milenios, tal como el Señor dijo en Oseas, que pasarían 2 días y en el tercer día no resucitaría. No solo se refería a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el tercer día, sino que, como dice la Escritura, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y es una palabra que tiene que ver con ese texto de Oseas. Dice: y en el tercer día, estamos esperando el tercer día, en el que el Señor gobernará los pueblos y naciones de la tierra, y nunca más volverá a entronizarse el diablo, ni los servidores del diablo sobre los destinos del hombre en la tierra. Eso morirá para siempre, nunca más volverá a ser, y el Señor gobernará los pueblos y naciones de la tierra con vara de hierro, como dice el profeta. Ese milenio poderoso donde el diablo va a ser atado y encerrado en el abismo por 1000 años,
y el anticristo y el profeta, el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ese milenio glorioso, dice, el Señor lo ha hablado de muchas maneras, está puesto en la Escritura para que todos nosotros podamos alegrarnos de la propuesta que Él nos hace, es una propuesta eterna. Pero yo puedo estar distraído en este mundo, deseando la gloria de este mundo, las cosas que promete, sus sueños y mentiras que desde el principio nuestros padres creyeron y que el hombre ha creído al paso del tiempo, haciendo un desprecio al Señor como Él lo ha consignado en su palabra y diciendo, manifestando de muchas maneras el dolor que eso le ha causado a lo largo de la historia del hombre, el desprecio de un ser humano que muere por lo temporal, despreciando lo eterno, que muere por lo pueril, por lo grotesco, por lo vulgar, por lo inmundo, pero que rechaza lo glorioso, lo limpio, lo santo, lo que es perfecto, que es extraordinario, ¿no? Es un mundo tan distinto a este mundo en todos los sentidos, que por eso el Señor lo mira con horror, como dice el profeta en el capítulo 2 de Jeremías, del libro de Jeremías, dice, horrorizados y espantados cielos, porque dos males ha hecho mi pueblo, me despreciaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Él dice que es tan impresionante el desprecio que los cielos enteros, todo el universo, debía horrorizarse por semejante maldad, por semejante infamia. Y es verdad, es triste que el ser que Dios creó a su imagen y semejanza prefiera vivir entre la porqueriza de este mundo asqueroso, con todas sus mentiras y todos sus engaños destructores de la dignidad humana en todas sus formas, porque hoy vemos que lo inmundo está de moda en el mundo, lo grotesco, lo perverso, lo sucio, lo aborrecible, lo abominable está de moda en la tierra. Y es como si la tierra estuviera ebria de inmundicia y los seres humanos bebieran la inmundicia, devorándola en su necesidad de sentido, de encontrarle sentido y respuesta a su vida, pero ha hecho lo mismo que nuestros primeros padres, comiendo el árbol de la muerte. El hombre está comiendo hoy toda la muerte que ha generado este mundo, el diablo y sus secuaces y los seres humanos que le han servido a él durante milenios, desde Adán hasta nuestros días, han llevado a construir un mundo como en el que hoy nos encontramos, con una serie de perversidades que lo dejan a uno adolorido, porque es aterrador las mentiras que se dan, y la iglesia lo pobremente que está preparada para distinguir entre la infamia, la mentira y las cosas perversas. Me mandaba una persona un video de una persona que es creyente, pues espero que sí lo sea, que me mandaba para que viera un video de muchos videos que me mandó, y me mandó un video asqueroso, pues que uno dice, yo no entiendo por qué esa persona, si es creyente, porque reparte un video que es una película perversa que sacó la Sony, que se llama El libro de Eli. De principio a fin es una carta, una película de horror, una película de terror, de infamia, de mentira, de perversidad extrema. Y yo decía, yo me quedé, quería cortar la película porque mi alma estaba herida con tanta inmundicia que estaba viendo. Pero yo quería encontrar como una razón por la cual esa persona me envió ese video. Acabó la película y solo quedé enojado, con una sensación de enojo muy grande y un peso, una carga, porque todo lo malo le deja a uno una carga, un peso horrendo en el espíritu, en el alma, una sensación como de haberse uno revolcado entre el estiércol, entre la inmundicia. Y yo le decía, Señor, tu pueblo sin discernimiento, ¿cómo puede pensar que esta película es real, donde presentan que después de la gran destrucción en la tierra queda una Biblia en braille, y lo llaman a eso el libro de Eli, porque ese hombre se llama Eli, que supuestamente Dios lo había escogido a él para que preservara ese libro,
y fuera al oeste, donde supuestamente ya había un grupo de gente armada que iban a reconstruir este mundo nuevamente y estaban reconstruyendo las bibliotecas de los libros y todo, y solo les faltaba la Biblia, porque la Biblia había sido destruida según esa historia durante ese periodo. Y hablan de que va a volver el hombre va a volver a reconstruir este mundo. Por eso digo, de principio a fin es una mentira, porque nosotros sabemos que después de este horror que viene, el hombre jamás nunca volverá a construir este mundo de desgracia. Nunca. Hasta ahí quedó la historia del hombre como hoy es. De ahí para allá reinará Jesucristo en un reino que no tiene fin, como lo vio el profeta Daniel y lo expresó 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, como está consignado en los evangelios y como está consignado en el libro de Apocalipsis, las cartas de los apóstoles, que no hay otro chance para el hombre, y mucho menos querer pensar que vamos a reconstruir este mundo con las mismas directrices, los mismos libros, las mismas teorías, porque ahí están reconstruyendo una biblioteca y colocan la Biblia como uno de los libros entre los libros. Yo decía, es una infamia, esa película desde el principio hasta el final es una infamia. Todas las escenas más horribles, personas comiendo cadáveres, animales comiendo cadáveres, es una película de muerte, pero de eso está lleno este mundo, eso es lo in en este mundo, ver gente que se come cadáveres de otros, de seres humanos, ver destrucción, ver convertirse las ciudades en cloacas de contaminación, todo eso, y el hombre preferir toda esa inmundicia y rechazar semejante propuesta tan gloriosa como esta, la de comer de Dios, comer su carne y beber su sangre. Entonces se horrorizaron las personas y luego el Señor habla, como lo vamos a ver, del sentido en que esto tiene. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la propuesta del Señor para nosotros, el pueblo de Dios. Nuestra decisión es aceptarla o seguir obnubilados por este mundo de mentiras, de falsas glorias, de glorias de pedestal que duran un instante para enterrar a los seres humanos que se pararon en esos pedestales, en las aguas más sucias que corren en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Por eso el Señor dice que no entiende el desprecio, que no entiende esa infamia, que llama a los cielos a horror, a espanto, les dice horrorizados, espantados cielos, porque esto no lo puede entender el Señor, produce digamos tal dolor que la única manera de expresarlo de una manera figurativa es que los cielos se horroricen, que se espanten por esa infamia, dice, de ese desprecio, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí está el secreto de permanecer en el Señor. ¿Cómo se permanece en el Señor? Cuando yo estoy comiendo y bebiendo de Él. No hay otra manera de permanecer en el Señor. Yo no puedo hacerme cadenas de oración de 24 horas, no puedo generarme ayunos de 40 días, nada de eso funciona. Lo que funciona para permanecer en el Señor es comer de Él y beber de Él. No hay otra manera de permanecer en el Señor y está expreso aquí de una manera clarísima. Si yo no como y bebo del Señor, no puedo permanecer en Él. Eso está categóricamente afirmado en este texto. No hay otra manera, si usted quiere permanecer en Él y que Él permanezca en usted, y que Dios no lo considere un extraño, es que usted coma de la carne y beba de la sangre del Señor. ¿Y qué significa esto? Entonces el Señor lo explica. Yo lo voy a explicar. Y aquí explica ese texto glorioso, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy en el mundo hay una aberración que es el querer comerse el cadáver de otra persona. Y se está volviendo de una manera común en la tierra, como se ve en esa película del libro de Lee, gente comiéndose el cadáver de otro ser humano. Y esto aterra, pero es hoy una realidad, es porque la maldad está supurando su inmundicia en toda la tierra. Uno ve la inmundicia como supura en toda la tierra. Pero el Señor dice, no, así no es. Ustedes están pensando en que van a comer carne de ser humano. No, dice, es el espíritu, porque Dios es espíritu. El Señor es espíritu. Pero Él quiere verterse para nosotros y que Él sea mi comida. Y uno dice, pero ¿cómo voy a comer del Señor? Esto es muy, muy complicado, parece muy abstracto, parece muy difícil de entender. Sin embargo, es de lo más sencillo, y por eso Jesús dijo, Padre, te alabo, porque revelaste estas cosas a los sencillos y a los humildes, y las escondiste de los sabios y entendidos de la tierra. ¿Qué significa esto que los humildes pudieron entender y los sabios hasta hoy no han podido entender? Es que el Señor es espíritu y Él viene a mí para que yo tome de Él. Ahí está el hombre en el Edén, hecho un cuerpo perfecto, pero le falta espíritu. Y dice, y Dios sopló hálito, o sea, salió de él espíritu, hálito para ese ser, y dice, y el ser inhaló eso y se convirtió en un ser viviente. Ahí está el ejemplo de la manera como la vida llega del Creador a un ser creado, es que Él exhala de su espíritu sobre ese ser, y ese ser inhala de ese espíritu y se convierte en un ser viviente. Eso es lo mismo que sucede a la persona que está inhalando el Señor, tomando día a día. El Señor viene y me sopla sobre mí de Él, y yo tomo de Él, y eso me convierte en un ser vivo, en un ser que puede permanecer en Él, porque Él viene a mí. El libro de Oseas lo trae de otra manera, dice, porque el Señor vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. La iglesia ha esperado que esa lluvia venga, pero es que esa lluvia está, ya está, porque Él está lloviendo sobre la tierra de su espíritu a todos los seres humanos. Pero es la iglesia que anda despistada buscando cosas necias. Está buscando el reino de Dios y no sabe qué es el reino de Dios. Como decía en la entrevista que hizo Rick Warren a Bill Bright, que le decía que lo primero para él era el reino, segundo, amar a Dios. Y entonces le digo, para los teólogos cristianos, ¿qué es el reino de Dios? Si uno le hace una pregunta a las personas, dice, no, pues el reino de los cielos, el reino de Dios, por supuesto. Le digo, pero entonces yo voy a luchar por el reino de Dios, o sea, yo soy el que construye el reino de Dios. Y estas personas están diciendo, pues sí, en cierta manera nosotros lo hacemos cuando estamos llevando la gran comisión, la salvación a otros lugares. Le digo, no, así no funciona. Porque el reino de Dios de esa manera se vuelve una abstracción que el hombre no logra precisar en su mente. Y eso le encanta al diablo. Le encanta mantener a los cristianos sin certeza, sin lucidez, sin seguridad de lo que están buscando. Si yo le digo a la iglesia, lo más importante es el reino de Dios, la iglesia queda despistada. Porque las parábolas del Señor con respecto al reino de Dios lo dejan muy desconcertado a uno. Dice, el reino de Dios es como el pescador que saca peces de la red y dice, y coge unos, los que son buenos los coge, y los otros los echa y los devuelve o los deshace como basura, ¿cierto? El reino de Dios es como el mercader de piedras preciosas que encontró, de perlas. Entonces estaba viendo anoche un video de los niños de los evangelios
que trae las historias narradas del Nuevo y Antiguo Testamento, que las puede buscar en YouTube. Y entonces empezó una canción a sonar y decía que encontró una perla. ¿Cuál es la perla? El reino de Dios. Esa es la perla preciosa. Eso está en la teología cristiana, está en las canciones, está en las historias. Pero, ¿qué voy a buscar yo? La perla preciosa, por estar en la gloria eterna. Entonces, yo digo, ¿por quiero yo estar en la gloria eterna? Entonces, me parece una gloria preciosa y entonces sacrifico eso. Pero es demasiada abstracción. Me darán un reino, tendré un trono, me darán coronas, estaré en la ciudad de las calles de oro transparentes, del mar de cristal. Pero es una cosa vaga, pero no corresponde a la revelación a la que nosotros estamos diciendo aquí. Si el Señor hubiera pensado que el centro de mi vida era el reino de Dios, ¿por qué Él mismo se ofrece a mí de una manera tan apasionada y tan intensa? Porque aquí yo quiero yo quiero verterme en ti. Para uno poder responder a un amor tan apasionado y tan fiero, Él tiene que ser mi amor. Porque aquí hace depender la vida de esa relación. Aquí no está hablando del reino de Dios. Aquí está hablando de dos seres reales, el creador y la criatura que hizo su imagen. Aquí no está hablando de coronas ni de calles transparentes. Aquí no está hablando de la ciudad cuyo arquitecto es el Señor, no. Aquí está hablando de dos seres reales. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que la perla de gran precio es el reino de Dios? Es una estupidez, es un engaño del diablo para dejar vacía la mente de un ser humano que divaga en el reino de Dios. Yo pienso que el reino de Dios es atraer a otras personas a ser creyentes. Pero si yo soy un ser insípido, como lo vimos en Semana Santa, si yo soy un ser sin sal, sin pasión del Señor, sin fuego de Dios, sin marcas de fuego sobre mi vida, ¿qué puedo enseñarle yo a una persona? No le enseño nada, le enseño teología, abstracciones, religión, de algo que yo no sé, ni entiendo, ni he visto. Pero cuando yo me relaciono con un ser real, que es como fuego consumidor, que me da su propia esencia, su vida misma, para que yo viva, si yo recibo esa vida y empieza a haber sal en esta carne corrupta, como dice el Señor, del corazón nuestro, que es perverso en el grado más alto posible, entonces esa sal preciosa convierte esa corrupción en destrucción para construir un ser precioso conforme al destino con que Dios lo planeó al principio. Pero si eso no se da, si yo no llevo a la iglesia a que vea esto, si la mantengo entretenida en el reino de Dios, en una abstracción, la gente sigue siendo el insípido desde el principio hasta el final. Se va a ir al infierno con teología que no entiende, con tronos que no ha visto, coronas que no sabe, calles transparentes y aguas de cristal que no sabe, y ha despreciado el agua de la palabra de Dios, de la palabra que sale de su boca, del poder y la potencia de esa palabra que creó el universo, el vasto universo. Por eso es un engaño asqueroso, construido con un ángel que se vistió de luz, pero es tinieblas en la teología cristiana. Aquí estamos hablando no de calles de oro, ni de tronos, ni de coronas. Estamos hablando de dos seres que intiman, que se funden, se están fundiendo el uno en el otro. Ese sí es el evangelio de Dios. Eso no tiene nada que ver con abstracciones. Eso tiene que ver con dos seres que pueden amarse intensamente o el uno despreciar al otro para meterse en la profunda oscuridad sin esperanza, como es el hombre sin Dios, un ser sin esperanza. Como decía una niña que el Señor la trajo después de como 1 año y medio, me contaba ella, el jueves, me contaba que ella se fue alejando del Señor de una manera
absurda. Ella decía, no me di cuenta. De pronto dije, no voy a esta reunión porque estoy cansada, y así, dice, me fui separando. Y al cabo de un tiempo, estaba en una depresión altísima, solo quería levantarme a las 4 de la tarde, ya le estaba rondando en la mente, ¿yo para qué vivo? Una vida sin sentido. Y desde allá la recoge el Señor y la trae. Entonces ella dice, ahora yo no voy a ninguna parte sin el Señor. Yo voy al baño con el Señor. Yo voy a estudiar con el Señor. Yo a todas partes con el Señor. Nunca más voy a cometer la estupidez de distraerme. Porque mira hasta dónde llegué. A estar en un estado lamentable. Ya no pensaba en Dios, sino estaba sumida en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Porque es que es la relación con ese cerro maravilloso la que produce vida. No es la relación con un reino en abstracción que no logro precisar. No, esa no es el centro del Evangelio de Dios ni el centro de la vida cristiana. Mienten los maestros que enseñan que el centro de la vida cristiana es el reino de Dios. Mienten. Porque cuando el Señor dijo el reino de los cielos se ha acercado, no me voy a decir que el Señor se trajo la ciudad de Jerusalén, la de calles transparentes. ¿Quién estaba en medio de ellos? El rey de ese reino. Y Él no venía a ofrecernos a nosotros ni carrozas, ni calles de oro transparentes, ni el mar de cristal. Él nos ofreció a Él mismo. Él mismo se nos ofreció. Entonces mienten los teólogos del reino de Dios. Mienten, son unos mentirosos. Y están repitiendo una mentira que han engañado a la iglesia para llevarla a abstracciones, para que siga siendo tan insípida, para que siga siendo tan tenebrosa, tan oscura. Porque el que vino a alumbrar nuestras tinieblas no fue una luz, no fue una ciudad transparente, no fue un reino, no fueron ángeles. Es el mismo Padre que vino a alumbrar en nosotros para que pudiéramos contemplar la gloria de Él en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sí es el Evangelio de Dios. Debemos romper con esa abstracción absurda del reino de Dios, del cual solo quedaron abstracciones en la mente de los teólogos. Si uno le pregunta a Bill Bright qué era el reino de Dios, él solo puede hablar de la Gran Comisión, porque eso fue lo que vivió Bill Bright todo el tiempo, la Gran Comisión, la obsesión de la Gran Comisión. Pero la obsesión de la Gran Comisión no hace cristianos llenos de sal. Solo crea empresas de personas que aparentan ser creyentes. Como le dijo el Señor a Elvio, tú te inscribiste en una religión que se llama cristianismo, pero tú no me conoces. Y lo único que yo te he pedido, no lo has hecho, le dice. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso rebatimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la teología del reino de Dios. Porque ha engañado a la iglesia, ha engañado a los cristianos y los ha hecho perpetuamente insípidos, perpetuamente oscuros en su oscuridad tenebrosa. Y no han podido permanecer en el Señor porque están rondando en teologías para llenar iglesias, para llenar grupos de oración o células o lo que usted quiera, de seres tan insípidos, tan despreciativos de esta gloria eterna, de un amor apasionado, de un amor tan fiero como el Señor lo manifiesta aquí. Porque está diciendo, soy yo el que quiero penetrar, fundirme dentro de ustedes. Y que ustedes se fundan dentro de mí. Yo soy la lluvia tardía y temprana. No van a esperar bobadas ni tonterías teológicas. Ustedes me están despreciando, es a mí el único Dios verdadero. Por lo tanto dije, horrorizados, espantados cielos. Como dijo el Señor en Isaías, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su Señor. Israel no conoce al Señor,
La iglesia no conoce al Señor. Es una bravata de teología, de costumbres religiosas, de un pueblo insípido que no puede presentarle este mundo al Señor Jesucristo viviendo en su vida. Porque no lo conoce, no tiene pasión por Él, no tiene fuego de Dios. Y por eso el Señor dijo en Juan 17 que cuando nuestra unidad con Él fuera real, este mundo sabría que Él es el enviado, que Él es el Mesías. ¿Por qué este mundo no sabe que Él es el Mesías? Porque la iglesia no ha querido ir en pos de esa unidad gloriosa, de ser regado con sal sin medida. Por ser ilusos de religión, de escapularios, de imágenes, de una teología sin vida, sin dirección, en una abstracción que no puede precisar. Nosotros necesitamos despertar de este sueño milenario y entender que la lluvia tardía y temprana es nada menos que su majestad, el alto y sublime. Y que si no ha permeado nuestras vidas, no es porque la lluvia no se esté derramando sobre nosotros, sino porque nosotros hemos sido como el diamante y como el duro pedernal. Si usted mete un pedazo de pedernal, un pedazo de diamante en un diluvio, como el diluvio que hundió la generación antediluviana, ese diamante, ese pedernal no le queda ni un ápice de esa agua que lo ha llovido. Llegó, se fue el diluvio, salió el sol, lo secó y quedó siendo igual, pedernal, diamante. No ha habido transformación. Así ha sido el pueblo de Israel y así ha sido la iglesia. Llenos de teologías, llenos de ritos, llenos de mandamientos de hombres, cero conocimiento de Dios. Pero no, ¿cuál es el conocimiento que Dios está citando a la iglesia? De teologías sobre especular sobre los atributos de Dios, sobre los nombres de Dios, sobre las manifestaciones de Dios. No, eso no sirve para nada. Yo necesito ir a Él y que Él venga a mí y que los dos nos fundamos en un encuentro colosal donde yo rompa con la oscuridad que heredé de mis padres. Y entonces pueda recibir del mismo adentro como fuego sus palabras que Él con el dedo de su espíritu va grabando en aquellos que tienen intimidad con Él. Ya no es una Biblia en puras páginas u en pergaminos, sino escritas en el corazón, como dijo el Señor. Ya no escribiré mis palabras en papeles, ni en pedazos de cuero, ni en piedras, sino las escribiré en vuestra mente y en vuestro corazón. ¿Por qué vivimos unos enredos teológicos sin discernimiento, sin cotejarlos con la palabra viviente? Sencillamente comemos como ignorantes, porque una persona se presenta con yo no sé cuántos títulos, con no sé cuántos milagros, que se cae la gente, que lo engañan con profecías de que Dios, usted es un ungido, la ungida, que lo va a mandar el Señor a los pueblos y naciones de la tierra. Y la gente queda nubilada en un mar de mentiras, como dijo el Señor a través de Ezequiel. Dijo, cuando yo enviare profeta y la gente buscare sus ídolos, los ídolos de su corazón, yo haré que ese profeta les hable conforme a los ídolos de corazón y haré responsables a los dos, tanto el profeta como el que buscó de esa manera las cosas de Dios. Porque Dios ha llamado a una relación fundamental con Él. Él quiere ser mi comida. Él quiere que yo necesite el hálito de Dios que penetra mi alma, mi espíritu. Su luz que rompe mis tinieblas. Sus palabras de fuego que queden grabadas en las entrañas, en todo mi ser, en mi corazón. Dios no está buscando teologías necias. Por eso digo, Padre, te alabo, porque revelaste estas cosas a los sencillos y las escondiste de los orgullosos, de los doctos, de los que se creen lo que no son.
Porque Dios aborrece la soberbia. Porque Dios dijo, yo resisto a los soberbios, doy gracia a los de contrito corazón. Si yo desprecio esta maravilla, si yo desprecio este amor apasionado de fuego que Él quiere permear mi vida de Él. Él es la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana y tardía no es un momento histórico en algún avivamiento especial, ¿no? Es Dios mismo que quiere verterse en el corazón de un ser humano día a día, momento a momento. ¿Por qué no ha sucedido ese gran avivamiento? Porque el Señor ha encontrado duro pedernal, diamantes, imposibles de permear de la gloriosa bendición que Él está derramando. Porque tienen ambiciones mil. Son puertas cerradas para Dios, pero puertas abiertas para lo cochino, para lo sucio de este mundo. Para las mentiras, para los odios, para las amarguras, para las críticas, para la lascivia, para la destrucción personal, para la indignidad, para la sodomía, pero cerrados para Dios. Cuando Dios es el amor más cristalino y precioso y vital, que una vez penetre la vida de un ser humano, uno siente que ha pasado de muerte a vida. Como lo dice la Escritura. No vamos a seguir buscando abstracciones religiosas o teológicas. La lluvia temprana y tardía es el Señor mismo. Él quiere reverter sobre la esterilidad, la aridez del corazón humano, la vitalidad de Él. Él quiere que Él mismo sea mi comida y mi bebida. Un infame y vulgar pecador, una carne podrida. Él, la sal sin medida, quiere verterse allí para que esa carne podrida se convierta en un hijo santo, sin mancha, delante de Él por el resto de la eternidad. Porque esa sal sin medida puede transformar la carne más podrida y convertirla en un hijo santo, sin mancha, delante de Él. Pero ese es el Evangelio de Dios. Y es la única manera de permanecer en Él. Yo no puedo permanecer por ayunos y oraciones, ni por evangelizar medio mundo, por ir al África, a la India, a los lugares más inhóspitos, no. Porque el poder del Evangelio ha quedado minimizado, ha quedado inocuo en la vida de la iglesia, porque la vida no es el ser humano, la vida es Dios, Dios mismo. Y si yo soy impermeable a Él, ¿qué voy a llevarle a un pueblo, a una tribu en la tierra? Lo voy a llevar es pura carne, carne podrida. Pero Dios quiere llevar seres empapados, embriagados, inmersos en Él, que son permeables 100% a Él. Que no están buscando un pedestal de egotismo en la tierra, porque están obnubilados de su majestad, maravillados, extasiados, porque no, ya se olvidaron de pensar en sí mismos, están maravillados de ese ser precioso, enamorado, fascinado, piensa de día y de noche en los sueños, lo persigue en todos lugares, porque ha quedado maravillado. Él ha venido a mí, el amado ha venido a mí. Quedó maravillado, traspasado. Y ahora empieza a oír una palabra viviente. Ya no es una palabra que está puesta sobre papel o sobre pergamino. No, viene de los labios de Dios al corazón de los seres que son permeables a ese amor. Por eso el Señor está maravillado de ese desprecio, anonadado, no sabe cómo decirlo, y por eso dice, espantados, horrorizados cielos. El buey y el asno, más perceptivos que el hombre. ¿Por qué tanto enredo religioso? ¿Por qué tanto reparo en la palabra de Dios que es para los niños? No es para los sabios y entendidos que les gustan las palabras hermenéutica, exégesis,
teología sistemática. Ya no es la salvación del que murió en la cruz, no, eso se llama es soterología. Tras de tanta estupidez, tras de tanta necedad, perdieron el sendero de la vida y del amor en el más grande desprecio. Los doctos no pudieron entender lo que los niños sí están entendiendo. Puede ser que los niños sean muy pocos en la tierra, pero Dios viene buscando a esos niños. No quiere los doctos llenos de imbecilidades teológicas y argumentaciones sin cerebro, sin corazón, como le dijo el Señor. Pueblo necio y sin corazón. Porque ustedes no me saben reconocer a mí. Estuve ahí, viví con ustedes, no me pudieron reconocer. Solo los niños pudieron reconocer al Mesías. Fueron muy pocos los que pudieron reconocerlo. Hoy estamos igual, esperando el avivamiento de la lluvia temprana y tardía, leyendo los libros de Clayton, de George Warnock. Está esperando eso. Y digo, se van a quedar esperando, porque lo que Dios está buscando es que ese corazón de piedra, de diamante, se vuelva una esponja, como el musgo de las montañas, que es una esponjita gloriosa, que cuando llueve el agua fresca que cae del cielo, se llenan y retienen todo el agua, evitando que el agua arrase en su carrera lo que se encuentre por delante. Cuando el monte está lleno de musgo, de esa preciosidad que Dios creó, el agua llueve y el musgo la retiene y la va soltando poquito a poquito y la suelta cristalina, hermosa, filtrada, preciosa. Dios está esperando un pueblo así que reciba el diluvio de Dios sobre él y que tome todo ese diluvio y se vea repleto de él y empieza a soltar agua cristalina a su alrededor. Ese es el plan de Dios para usted y para mí. No es todos esos enredos absurdos de la teología cristiana, no. Dios es vida, Dios es verdad, Dios no es enredos, no es palabras que la gente ni siquiera sabe pronunciar. Porque Dios es real. Él le habla al corazón, a lo profundo de su ser. Lo sorprende con su creación. Lo sorprende con su espíritu. Lo sorprende a uno en cualquier lugar. Lo encuentra triste y empieza a consolarlo, a acariciarlo, a hablarle al oído, a levantar el espíritu afligido, humillado o sentido por toda la maldad de este mundo. Así como me visitó el Señor para quitarme toda esa inmundicia que me dejó haber visto esa película. Cómo me costó trabajo quitarme esa cosa de encima. Y clamar al Señor, por favor, quítame esta inmundicia de encima, Señor. Quítamela de encima, por favor. Y empezó a visitarme, a suavizar mis heridas, las heridas de inmundicia que me dejó esa película. Y a suavizarme el alma, el espíritu. A volver a respirar con fuego del Señor. Porque Él es un ser precioso que viene en nuestro auxilio. En nuestra tribulación, Él viene a consolarnos, a sanar nuestras heridas, a visitarnos, a poner palabras de poder que reaniman nuestro corazón herido. Todo eso es Él. Es un ser adorable, un ser maravilloso, que me conoce hasta lo profundo de mi ser. No solo conoce cada cabello que hay en mi cabeza o en mi cuerpo, sino que Él conoce cada pedacito de mis entrañas, de mi alma, de mi espíritu. Ese ser maravilloso me acepta como yo soy, aunque sea la carne más corrupta de la tierra. Muere de amor por mí. Y si yo desprecio ese amor por cosas abstractas que no entiendo,
por estupideces de las ambiciones de los hombres que quieren solo atraer multitudes para sentirse grandes y poderosos. El Señor dice, en secreto llorará mi alma por el desprecio tan grande de los miembros de lo que se dice ser la iglesia del Señor. Y por eso esta invitación tan gloriosa, me dice, ¿me anhelas? ¿Anhelas respirar el aliento que sale de mi boca? ¿La anhelas? ¿Anhelas la pasión de unirnos hasta fundirnos los dos? ¿Anhelas? Como dijo David, aún mi carne te anhela. ¿Me anhelas así? Pero ¿cómo me vas a anhelar si no me conoces? No sabes quién soy yo. Pero en cambio si estás en todos los cursos. Que va a haber un seminario sobre tal cosa, ahí estoy. Que va a haber un seminario sobre el otro, ahí estoy. Y después de pasar todo ese seminario le dice uno, y todos los libros que ha hecho. Y con el corazón más duro que el duro pedernal. Y entonces, ¿para qué sirvió todas las cartillas? Y todos esos estudios baratos y todas las bobadas que hizo. Son payasadas religiosas. Siguen dejando más insípido un ser humano. Más sabor tiene un pedazo de piedra. No, la iglesia está necesitada es de Él. De Él. Para que deje de ser insípida. Para que entienda el evangelio de Dios. Para que beba de esa agua purísima y cristalina y la desee que se penetre hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta todas mis entrañas. Yo no sé cómo puedo hablar del alma, del espíritu, que tendrá el alma. Si tendrá entrañas, no lo sé, Señor. Pero lo que tenga, que tú sabes, penétralo, Señor. Yo no quiero estar despegado en nada de mi alma, de mi espíritu. Quiero ser uno contigo. Eso es pasión, pero ese es el evangelio. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo quiero verterme sobre ti. Yo, todo total, mi cuerpo, mi sangre, todo mi ser en verterme. Pero es que yo soy espíritu. Yo no soy esa carne, yo soy ese espíritu. Espíritu. Por eso dice en Hebreos, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ve? Entonces, lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Y Él es el eterno, el que sopló de Él sobre ese cuerpo perfecto y fue un ser viviente. Hoy el evangelio de Dios es eso. Solo que ese era un cuerpo perfecto, sin pecado. Ahora Dios está dispuesto a soplar sobre carne podrida, carne corrupta, porque pagó toda esa inmundicia, haciéndose inmundicia en el monte Calvario para entregarnos su vida. Si yo desprecio a eso, es que porque yo ando detrás del reino de Dios, con volantes por la calle hablando de Cristo y del amor de Dios, pero sin Cristo permeando mi vida. Como decía una persona, usted es un antitestimonio del folleto que lleva entre sus manos. Usted es un antitestimonio de la religión que dice practicar. Así dijeron del pueblo de Israel y así están diciendo de la iglesia cristiana. Porque se han negado al amor, porque tienen otros amores, otras pasiones, porque les encanta lo sucio, lo cochino, lo mentiroso, lo indigno, ser tratado como carne podrida por otra carne podrida. Le encanta eso. Pero si anhelara este amor tan limpio, tan cristalino, tan apasionado, tan glorioso, que tiene el poder de resucitar a carne podrida como un hijo santo, una hija santa, amado de Dios. Sería tan distinto si la iglesia muriera por Él. No por la gran comisión, no por el reino de Dios que no entiende, no por ser un miembro efectivo de la gran comisión
como decían en el grupo de donde yo salí. Y todos esos que hablaban ese mensaje, a Dios no lo tenían ni en la tapa de sus Biblias. Por eso, carne podrida los pudrió de pecados, hicieron escándalos asquerosos. No, es que yo soy muy efectivo, porque tenemos este grupo, lo tenemos instalado hasta en Israel. No, qué efectivo soy. Carne podrida, dándose glorias a sí mismo de lo que ha hecho, de pervertir a otras personas en una mentira que el mundo no puede aceptar, porque son un antitestimonio de lo que dicen predicar. No, hermano. ¿Dónde está la gente dulce, amable, perdonadora, paciente, misericordiosa, tardos para la ira, llenos de misericordia, comprensivos, que tardan tiempo en comprender a las personas, a los hijos, a los esposos, a los hermanos, a los que los rodean, comprenderlos y entenderlos, para que Dios use las palabras en el momento apropiado al corazón de carne podrida? ¿Dónde está ese pueblo que se ama entrañablemente? ¿Por qué no lo ha encontrado el Señor? Porque estamos esperando el avivamiento y el avivamiento no llega. No va a llegar nunca. Nunca. Porque la lluvia que está cayendo es nada menos que Dios queriendo verterse en el corazón de carne podrida. Y carne podrida está demasiado enredado en la teología de que será la lluvia temprana y tardía. Y ahí dice, vendré yo como lluvia temprana y tardía a la tierra. ¿Quién vendrá? Él. Él está ahí. Él quiere regar mi vida. Él quiere enamorarme apasionadamente. Él quiere revelarse. Él quiere quitar estos ojos ciegos, oídos sordos, corazón de piedra. Todo eso Él quiere hacer, pero yo tengo que estar dispuesto a eso, anhelarlo más que todas las cosas, para no morir en medio de esta masa que hiede y que va derecho al abismo, supurando toda clase de inmundicia, va derecho al abismo. No, yo no quiero ser eso. Solo hay una manera de salir de ahí, y es que Él ponga hambre y sed del Dios vivo. Y cuando yo esté conectado con Él, usted va a saber que es el reino de Dios. Antes no. Antes es pura teología barata. Pura teología barata. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pregunto, ¿las ha recibido usted del Señor? En las mañanas lo despierta Él, le dice, amado, hablemos. Ha deseado respirarlo a Él, inhalar de Él, para que la muerte que gravita en su corazón se vaya, para que la indiferencia que gravita en su corazón se vaya, para que la soledad que gravita en el corazón humano se vaya, para que la maldad que nos desea y nos codicia se vaya, para que nuestros enemigos se vayan rendidos y humillados por la presencia de su majestad en nuestras vidas. ¿Estamos deseando eso? ¿O estamos pensando en llevar la vida cristiana a nosotros como un joto encima de nuestra espalda? Y estamos cargados, no podemos cargar ese joto de enredos teológicos sobre nuestras. Tal vez me falta más ayuno. No, tal vez me falta llevar más folletos, tener más miembros en la célula. Tal vez me falta hablar lenguas. Me acordé de el grupo donde yo estaba. Me pareció chistoso. Para atraer gente, el grupo se inventó los dones. Ahora, que no creían en los dones, ahora sí que creen en los dones. Entonces, que hablar lenguas. Entonces, el chicle de todo el mundo era hablar en lenguas, que es el bautismo del Espíritu. Y entonces venían
en multitudes a Cali, a un lugar de oración que había entre Cali y Buenaventura. Entonces venía de todas partes, se equivocó una persona que planeó los grupos, entonces vino un grupo de Bucaramanga y vino un grupo de Medellín muy grande. El lugar tenía capacidad como para 360 personas y habían más de 750 personas en ese lugar. Entonces, el director me pregunta, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues lo único sería invitarlos a una vigilia en el monte, los que quieran. No, pues que tienen ganas de lenguas y todo. Vamos a ver, vamos a medir quiénes realmente de verdad quieren. No han venido desde horas y horas, desde Santander y desde Medellín a Cali, y más allá. Bueno, vamos a ver. Entonces le dije, bueno, ¿quiénes quieren irse conmigo al monte a estar con el Señor en la noche? No, hay en todo el mundo. Salieron con cobijas, con otros con termos allá que para la vigilia. Y el Señor descargó una lluvia fría sobre el monte. Y entonces a las 12 de la noche todos estaban titirando ahí de frío. Y empezaron a bajarse. Y entonces dormían en el piso del comedor, entre las camas. Hubo gente que se durmió donde se unían las dos camas. ¿Usted sabe lo que talla eso? Bueno, por ahí se durmieron. ¿Sabe cuántas personas quedamos? Menos de 15 personas. A las 2 de la mañana habíamos. Teníamos entumecidas las piernas del frío. Y entre esas había una persona que le subieron en silla de ruedas porque era parapléjico. Estaba arreglando unas líneas de alto voltaje y cerraron el circuito antes de tiempo y lo cogió esa electricidad, le quemó la médula espinal y quedó parapléjico. Y él venía no porque quería ser sanado, sino porque quería hablar en lenguas. Pero digo yo, de 760 o más personas, solo 15. Dios lo prueba, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces le dije, bueno, tenemos dos opciones. O ustedes se bajan y yo no voy a bajar. Yo hablo en lenguas porque el Señor me lo regaló. Pero yo no me voy a bajar porque yo quiero estar con Él. Y yo quiero que Él venga y me riegue. Yo no quiero, yo quiero estar con Él. Y yo no me voy a bajar de este monte hasta que Él venga. Ahí. Entonces yo les digo, los invito, nos postramos en el piso. Me dijo, pero estaba con barro, ya, toda la lluvia, los pies de nosotros además estaba barro ahí. No importa, le dije, nos postramos en el piso, no importa. Aquí nadie nos va a ver, está oscuro. Si nos salimos con el rostro lleno de tierra, no importa. Nadie nos ve. Postrémonos. Entonces dijimos, bueno, listo, nos vamos a postrar. Rostro en tierra entre el barrial. Y cuando nos postramos, vino el Señor como un silbido suave y apacible. Ah, porque Él no ha cambiado. Al corazón contrito, yo me ya jamás ha despreciado. Y empezó la gente a hablar en lenguas, pero hablaban era como niños, con balbuceos de niños, con el balbuceo de un niño. Era tan tierno que estremecía hasta las entrañas las lenguas que puso el Señor allí. Y la única persona que no se podía postrar, por supuesto, el parapléjico. Entonces el Señor lo puso como una tabla, derecho, sobre la silla y temblaba así, vibraba. Y luego lo levantó así, como un lápiz, ¡pum! Cayó rostro en tierra entre el barrial. Era el único que no se había postrado. ¡Pah! Allá rostro en tierra. Y le digo, sí, Señor, yo merezco comer tierra porque fui un ser muy sucio, cochino, merezco eso, Señor. Y se humilló a él, empezó a hablar en lengua. Le digo, Padre, pero no quiero seguir entre ese barrial, levanta. ¡Pah! Lo levantó, lo sentó ahí. Noche de maravillas, porque Él no venía a enseñarnos teología del reino. Él quería seres que tuvieran corazón para Él, que lo estuvieran deseando, aunque desearan solo lenguas, importa, estaban humillados. Y cuando bajamos, ya a las 6 de la mañana, ninguno de nosotros tenía frío. Sentíamos tibiecito el ambiente y estaba
lloviznando todavía. Pero era tibio, tibio el ambiente. ¡Qué maravilla! Pero es muy poco el pueblo de Dios que anhela a Dios. Muy poco. Por eso no ha venido el avivamiento de la lluvia temprana y tardía. Porque es que la lluvia no es un agua cristalina, no, es su majestad, el alto y sublime. Dice, vendré a ti para regarte como la lluvia temprana y tardía. ¿Por qué la iglesia no está dispuesta a eso? No, porque ya se siente que es la sirvienta del Señor, que tiene que ganar el mundo para Cristo, porque el reino de Dios lo vamos a instalar, que porque las maravillas, los milagros, el hablar en lenguas, todas esas cosas, eso sí nos atrae. Pero conocemos ese ser maravilloso, ¿no? Tenemos otros amores, otras ambiciones. O sea, somos idólatras. La idolatría es colocar en el primer lugar de mi corazón un ser distinto a Dios. Eso se llama idolatría. Eso se llama adulterio. En términos espirituales en la Biblia, para los que se dicen ser del pueblo de Dios. Si yo tengo otros amores distintos al Señor, si mi amor es la gran comisión, el reino de Dios que al fin de cuentas no sé qué es, todas esas cosas, abstracciones religiosas, renombre, que me vean el ungido, que hablo en lenguas, que tengo interpretación, que tengo milagros, señales y prodigios. Pero Corintios 13 dice, pero si no tienes amor, o sea, el amor de Dios, ¿qué eres? Un címbalo que retiñe. ¿Qué eres? No eres nada, nada, dice, nada eres. ¿Se da cuenta? Por todos lados la palabra rebate la teología de los famosos predicadores del reino de Dios. Porque Dios quiere dos seres íntimos. Ahí no cabe un tercero, porque es una aberración, una perversión. Solo caben dos seres, Dios y la criatura que está siendo redimida y transformada. Para que carne podrida se vuelva un hijo santo, sin mancha, delante de Dios. ¿Usted verá, hermano? Si sigue comiendo de toda la riqueza religiosa que usted ha recibido desde que recibió a Cristo hasta hoy, o empieza a desear, a bramar desde adentro de su corazón por la presencia de Dios. Como dijo David, bramar, como brama el ciervo, deseando al Señor. Bramar, porque su presencia permee su vida. Y que las palabras que salen, el hálito que sale de su boca, levante los muertos, quite la muerte que hay en mí. Y ahí sí vamos a entrar en un avivamiento real. Pero mientras eso no suceda, seguiremos somos los mismos, con las mismas y en las mismas. Y de tanto estarnos mirando los mismos en las mismas, entonces decimos, vayámonos a otro grupo para ver otros rostros. Otro pastor, otra gente, porque estos tipos me traen incredulidad a mí. Ahí no pasa nada, seguimos siendo tan maliciosos, tan criticones, tan fregones, tan idólatras. Uy, no, vayámonos a otra iglesia a ver si nos encontramos otra gente distinta. No otra predicación, sino otra gente distinta, que por lo menos me levante la fe, porque aquí me la tiene caída. ¿Cuántos años llevo yo aquí? 20 años. Uy, no, qué miedo. Viendo los mismos con las mismas, ¿no? Eso destruye la vida de cualquier persona. ¿Qué trae bendición? Cuando hay seres que están dejándose permear de Dios. Eso sí trae bendición. Trae esperanza. Trae presencia viviente. Y de eso es que la iglesia está necesitando a gritos. Pero para que eso suceda, los seres humanos aquí en la tierra, hastiados de tanta inmundicia, de tanta mentira, de tanta cosa asquerosa vestida de religión,
y de no religión. Bramemos como el ciervo brama por las corrientes de aguas vivas. Ellas están cayendo del cielo todos los días, cada momento. Su majestad está vertiéndose. Vendré a ti como la lluvia temprana y tardía. Dejarás de ser pedernal, diamante. Serás tierra que anhela esa lluvia, donde se puede levantar un jardín de Dios. Esa es la decisión de cada ser humano. Y por eso el Señor está rogando. Todavía está rogando. Un día no va a rogar más. Se cerrará la puerta. Ese día rogaremos si no nos dejamos seducir por este ruego. ¿Y sabe qué? No irá. ¿Por cuántos días? ¿Por 1000 días? ¿Por 1000 años? ¿Por 1.000.000 de años? No irá. No. Nunca oirá. Por millones y millones incontables de días y de años y de milenios no oirá. Porque rogó, suplicó, se entregó, se espantó, como dijo el Señor, espantados cielos, de ese desprecio tan absurdo, de que los seres humanos quieran comer tanta inmundicia y mentira y despreciar semejante amor. Pero ya no irá. Hoy está rogando, hoy está suplicando. Es nuestra decisión y responsabilidad responder. El Nuevo y el Antiguo Testamento en la misma consonancia espiritual. Dijo Jesús en Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué poder tiene la palabra? Limpiar. Cuando yo me sentía tan sucio por haber visto esa película el sábado, tan sucio y tan decaído, tan enojado con la persona que envió esa película. Le dice, ese atolondrado está enviando, si me la envió a mí, ¿cómo no se la envió a cualquier otra persona cristiana? Se está volviendo, es un siervo de Satanás, no de Dios. Una cochinada, una cuestión herética desde el principio hasta el final. Un mensaje de desesperanza que lo pagó la Sony, porque le sirve a los intereses de los que quieren traer desesperanza a los seres humanos. Que va a caer un horror después de todas estas guerras y que el Señor dejó solo un libro entre los libros y una voz indefinida para que el hombre recoja todos esos libros y otra vez empiece su asquerosa historia de hoy. Un mensaje oprobioso, con algunos rasgos de religión, pero lleno de maldad, de las mentiras del padre de mentiras. Y el Señor me vio tan atribulado y entonces empezó a enviar ¿qué? Palabra, 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 para limpiarme. Decía en la noche, Señor, envía más, Señor, más. Descarga mi alma, mi espíritu, Señor. Por favor, te lo suplico. Señor, sé propicio a mí. Oh Dios, descarga esto tan feo. Y empezó a ablandar y ablandar eso. Esa suciedad, esa inmundicia. Y empezó a darme respiración como boca a boca, como yo digo. Hálito de Dios. Porque sus palabras, las que salen de su boca, tienen el poder de ¿qué? De limpiar, de limpiar.
Aunque usted esté amargado, resentido, lleno de vicios, de pasiones encontradas, de sodomía, de aberraciones sin fin. Si usted le dice, sé propicio, Señor, a mí, sopla sobre mí, descarga mi alma sucia, asquerosamente sucia. Por favor, sé propicio a mí. Y Él le empieza a enviar hálito, hálito, hasta que al fin, uno puede respirar. ¿Ve? Hermano mío, Él dijo, en el antiguo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, por muchas que sean, y de todos vuestros ídolos, por muchos que sean, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Si yo desprecio esto, toda esta belleza que el Señor ganó en el monte Calvario para mí, porque yo no entiendo, oye, explícame qué es el reino de Dios. Porque mira, aquí dice que es como un pescador que sacó peces, aquí como una perla, aquí como una semilla de mostaza, aquí como una medida de, ¿cómo se llama?, de levadura en la masa. Y aquí, bueno, explícame todo eso que esto no lo entiendo. Y yo es que estoy, que el sentido de la vida cristiana es el reino de Dios. Y yo no sé cómo cuadrar, para dónde me oriento. El diablo estaba feliz de que los atolondrados predicadores sin corazón, sin espíritu, trajeran semejante herejía al pueblo de Dios. Un pueblo ya bien insípido, bien mundano, acabado de salir de la inmundicia. Ahora a enredarlo en la mente, porque debemos renovar nuestra mente, dice la Escritura, nuestro entendimiento. Pero ¿cómo lo vamos a renovar? Con toda esa herejía barata que trajeron, teología. Es con esto tan precioso. Dice palabra limpia. ¿De dónde sale la palabra limpia? De la boca del Señor. Yo voy a anhelar es las palabras que salen de su boca. Porque si no, el sábado por la noche me hubiera tocado traer un predicador. Predícame la palabra. ¿No? ¿Cómo así? Si está la palabra viviente ahí conmigo. ¿Cómo voy a buscar un predicador? Le digo, no, llueve sobre mí tus palabras. Llueve vida porque estoy herido, Señor. Esa película asquerosa me dejó herido. Estoy enojado, Padre, tú sabes. Me provocaba llamar a esa persona y decirle, pedazo idiota, usted está sirviéndoles al diablo. ¿Cómo le ocurre mandar esa porquería? Dios, Señor, estaba en mis carnes, en sucio a mi carne. Pero el Señor vino. Aguas limpias, limpias, limpias. Dice, ¿a limpiar qué? Mi inmundicia. A limpiar cualquier cosa perversa, ídolos, lo que sea. ¿Ve? Porque hay ídolos en el corazón del ser humano. Si Dios no es el amor de mi vida, yo soy un idólatra. ¿Cierto? Dígaselo adentro de su corazón. Si Dios no es el amor de mi vida, ¿yo soy qué? Un idólatra. Eso es decir la verdad. Porque a Dios le encanta la verdad en lo íntimo. Dios, Señor, si tú no eres el amor, la pasión de mi vida, yo soy un idólatra. Eso es seguro. ¿Cómo se salva un idólatra? Suplicando, llueve, agua limpia, para que sea limpiado de toda inmundicia y de todos los ídolos. Aguas limpias. Que me quiten esta infamia, ese apego a las cosas asquerosas. Llueve, llueve hasta que esto suelte. Llueve. Envía tu palabra, que aquí hay un muerto que quiere vivir. Un muerto
que quiere vivir. Llueve, 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 porque tú lo prometiste. Jesús lo dijo, que su palabra tiene el poder de cumplir la profecía de Ezequiel 36, del 25 al 26. Que Él es el cumplimiento de esa profecía. Él es la palabra limpia, la palabra cristalina. Amado, no desea ser limpiado de esa inmundicia. Deséelo, brame como el ciervo que brama, para que caiga esa agua limpia, 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 para ser limpio de mi inmundicia, de mis ídolos, para no buscar ser un ídolo para otros, un ungido, una ungida, un hombre exitoso, una mujer exitosa. Como hablaban unos niños, ay, digámosle al pastor que nos deje predicar y empezar un ministerio de niños, nosotros los niños. ¿Saben lo que esos niños están diciendo? ¿No? ¿En qué convirtieron esos niños predicadores? En adultos que predican como pastores pentecostal, amanerados, llenos de, no de maneras de homosexualismo, sino maneras de predicador pentecostal. Pero ya no es un niño, está desfigurado, porque un niño es un niño. ¿Se da cuenta? Ahí está Geraldine. Dígame que ya ese día nos contó ese testimonio como un predicador pentecostal. Hermanos, ¿quién da gloria a Dios aquí? No, que nada de esas bobadas. Es un niño que estaba quebrado en llanto de la revelación que Dios le dio. ¿Cómo se esparció? Como lluvia fresca sobre este lugar. Es un niño, una niña de 11 añitos. ¿Acaso Dios quiere despersonalizar a un niño? Es que para que se vea como un predicador y para que los padres vivan de las ofrendas que le dan al niño, porque ya no saben vivir de otra cosa, porque cogieron un negocio. Como uno ve a esas niñas pintorreteadas, una niñita como de, yo imagino tendrá unos 6 añitos, pintorreteada con las pestañas postizas y todo, es que cantando en un concurso eso para que los papás reciban el dinero por vender a su hija en el mundo de la inmundicia. ¿Así? Okay, un niño predicador, le digo, un niño predicador, ese niño tiene ni idea de lo que es eso. ¿Usted piensa que uno monta un ministerio como montar una tienda? No, por favor. Dios forma personas en el altar de Dios, moliéndolos para que sean ¿qué? Genuinos. Sea Cristo realmente en ellos. Eso es una mentira, es un engaño. Está engañando al pueblo de Dios, babeando por cosas que ni entiende, ni conoce, ni sabe. Confundiendo, como yo digo, la gimnasia con la magnesia. No, hermano. Seamos sensatos. Cuando una persona es lavada de sus ídolos, no quiere pedestales. Quiere a Dios. No quiere coronas, quiere a Dios. No quiere tronos, quiere a Dios. No quiere ni siquiera la ciudad de calles de oro transparente y mar de cristal. Quiere a Dios. No quiere estar entre ángeles poderosos que se pueden parar en el sol sin arder y ser tan grandes que se puedan ver desde allá, que la gente en la tierra pueda verlos allá, parados encima del sol. Sí, muy lindo que haya, pero esto no es lo mío. Lo mío es Dios. Lo mío es Dios. Mi Padre, su Hijo Jesucristo, su Espíritu. Eso es lo mío. Cuando yo soy librado ¿de qué? De ídolos. Pero si yo no soy librado de ídolos, yo quiero un pedestal. Como dijo Satanás, haré un pedestal como el del Señor. ¿Y en qué se convirtió? Cenizas. ¿Por qué tantos predicadores hoy están convertidos en cenizas? ¿Por qué tanta gente del pueblo de Dios está convertida en cenizas? Porque buscan un pedestal.
todavía tienen muchos ídolos. ¿Qué necesitan? Mucha agua limpia. ¿La desean? ¿Tienen horror? ¿Están aterrados de su inmundicia, de la inmundicia de su corazón? ¿De los anhelos perversos de su corazón? ¿No le parece? Oh, como decía una persona, ¿un gran comisionista ir al infierno? No. Pero hacia toda clase de pecados y maldades, porque según él, un gran comisionista no va para el infierno. Dígame que cuando uno se presente delante del Señor, va a aceptar esa teología. Él dijo, los que viven así, ese día les diré, es cierto que predicaste en mi nombre, es cierto que echaste fuera demonios, es cierto que profetizaste, pero yo no te conozco, ni tú a mí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Vete al Seol, al infierno, al lugar al que serviste. Y no habrá equivocación, habrá verdad, solo verdad. Si yo no soy limpiado de mi inmundicia y de mis ídolos, yo escucharé esa voz, aunque hable en lenguas, aunque ponga la mano sobre los enfermos y se sanen, aunque profetice, aunque eche fuera demonios. Si esto no sucede en mi vida, voy a ir a escuchar esas palabras. No te conozco, vete, hacedor de maldad. Es hora de dejarse preparar. Es ahora. O después no será nunca. No será nunca. Esta agua se está derramando en toda la tierra. Dios está lloviendo de Él sobre toda la tierra por su Espíritu. Es el hombre que ha parado el avivamiento de la lluvia temprana y tarde porque no tiene interés en Dios. Tiene interés en reinos que no precisa. Quiere, como Santiago y como Juan, sentarse el uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Quiere tronos, quiere pedestales. No funciona ahí, hermano. No funciona. Es ser lavado de ídolos, de la inmundicia, para que nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que nos quite el corazón de carne que es de piedra y nos dé un corazón como el de Él. ¿Cierto? El de nosotros es de carne, pero ¿es qué? De piedra. Y uno va a quitar este corazón de carne de piedra para tener un corazón de carne como el de Él. ¿Ve? Pero uno dice, no, este corazoncito es tan blandito. Ay, yo me enternezco tanto con un niño, con una flor. No sé qué le dijo, pero qué raro que no se enternezca con el creador de semejante maravilla. Muy raro que usted no tiemble cogiendo la mano de un niño y diga, qué ser tan precioso, el que pudo hacer esto tan bello. Yo no estoy tan emocionado con el niño como emocionado con el ser que hizo semejante maravilla. No estoy emocionado con esta flor tan preciosa por ella, sino qué belleza la del ser que creó esto tan bello. Qué belleza, Señor. Y cuando el Espíritu de Dios lo coge a uno, y uno coge hasta para tomarle una fotografía, me tiembla la mano. ¿Por qué? ¿Por la belleza de la flor? No, por la belleza de mi Señor. Me tiembla la mano y a veces le digo, Señor, por favor, por tu Espíritu, esto va a salir velado. O sea, ver muy fea la foto. Padre, es que estoy temblando, Padre, estoy emocionado. Estoy emocionado, temblando, maravillado de la belleza que has hecho, mi Señor. Por eso la Biblia dice que tú eres hermoso, hermoso. Como decía Edward Miller, la hermosura de las hermosuras. Oh, qué hermosura es Dios. Porque hay tan poca gente que tiemble presintiéndolo a Él, sintiéndolo. Ahí, hermano. Porque hay muchos ídolos y hay mucha inmundicia. Porque hay ausencia de esa palabra
¿Por qué no llueve? No, porque no estoy interesada en ella. Yo estoy interesado en hablar en lenguas, en tener un gran ministerio, en tener un gran pedestal. Y el Señor le dice, lo que estás interesado es ser igual que Satanás. Ese es tu rumbo. No me conoces, no sabes quién soy yo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué nos ha ido tan mal? ¿Por qué somos reos cuando debiéramos ser libres? ¿Por qué tanta carne cuando debiéramos ser espíritu? Porque esa lluvia gloriosa no tenemos interés en ella. En otras cosas las disfrazamos en la teología cristiana. El líder de célula exitoso, el pastor exitoso, el profeta exitoso, el ministro de milagros exitoso, el ministro de adoración exitoso. Nos hemos inventado cosas que en la Biblia ni siquiera están. El ministro de los jóvenes, de los de edad intermedia, cosas que no existen en la palabra, pero bueno, porque nos gusta la carne, nos gustan que dan nombre, no nos gustan ser anónimos. Pero cuando usted está enamorado del Señor, desea ser anónimo, estar metido en Él, ausente de los demás, por estar presente en Él. Ese es el deseo de alguien que está fundido con Dios. Quiere estar ausente, pero presente en Él por el resto de la eternidad. Son dos mundos distintos, mundos diferentes, con resultados diferentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo tú, que eres la luz admirable, puedes traer luz a nuestras tinieblas. Como dijo David en los Salmos, Señor, que tú eres el que podía alumbrar las tinieblas para que él pudiera ver. Y tú fuiste solícito a él y alumbraste sus tinieblas hasta el punto que él te deseara más que su vida, para que bramara por tu presencia, como el ciervo brama por las corrientes de aguas vivas. Para que se retorciera aún en su carne, deseándote, Señor, codiciándote. Porque tú eres su sueño, por lo que él vivió el resto de su existencia, desde ese día en que tú te convertiste en el amor de su vida. Porque él ya no perseguía ser rey, ni ser profeta. Solo una cosa quiero, solo una cosa anhelo: estar en tu santo templo, para contemplar tu hermosura, para disfrutar la dulzura de Yahvé. Solo una cosa quiero, solo una cosa persigo, solo algo busco, una sola, no muchas. Él es el canto en el espíritu de lo que tú deseas que hubiera en el corazón de tus amados en la iglesia y en el pueblo de Israel. Así siempre has deseado un pueblo que muere por ti, que brama por ti, que te desea en el día y en la noche, que está hastiado, cansado de todo lo asqueroso y sucio y cochino y mentiroso de este mundo, que está cansado, vacío de la gloria de este mundo que es engañosa y es perversa, llena de hipocresía, llena de maldad. No,
Estos seres cansados encontraron en ti aliento, aguas limpias, luz que corta las tinieblas, sal sin medida que es capaz de transformar carne corrupta en una carne santa, viva, de un hijo de Dios, una hija de Dios, santo y sin mancha, delante de ti. Ayúdanos a anhelar esta lluvia cuantiosa que se ha derramado, pletórica. Todos los días estás enviando de ti sobre la tierra, como lluvia temprana, como lluvia tardía. Y la teología está buscando ese día cuando estamos de día y está lloviendo. ¿Por qué no la apreciamos? ¿Por qué no deseamos tu preciosa persona? Deseamos pedestales, ambiciones, glorias efímeras, engañosas y perversas, que han pervertido el corazón de los que una vez te conocieron y no guardaron su dignidad como esos ángeles y se pervirtieron en las ambiciones de los pedestales, de un mundo oscuro lejos de ti, porque lejos de ti solo hay tinieblas, solo hay horror, solo hay crujir y lloro, crujir de dientes. Oh mi Señor, ayúdanos a entenderlo. Precioso Señor, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Te lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.